Bueno, ya andábamos algo encarrerados acá, entonces voy a ahora aprovechar para hablar de tres cuestiones principales que considero que, digamos, fueron, pues sí, errores, digamos, políticos de AMLO. Yo titulo y denomino esto, pues, deudas políticas. Al final, tampoco lo quiero limitar únicamente a lo político, porque a veces lo político pues también tiene que ver con lo económico y todo esto con lo social. Entonces hablemos de las deudas en general de López Obrador, que cabe decir, y empiezo aclarando, yo reconozco su herencia histórica, su valor político y su, pues ya digamos que legado, ¿no? Histórico, como, pues sí, uno de los mejores presidentes que ha tenido México en los últimos años, sin duda. Yo sigo pensando, y lo he dicho aquí mismo, para mí el mejor presidente que ha tenido México es Lázaro Cárdenas. Pero sí, sin duda creo que AMLO está por ahí en el top 3, ¿no? De los mejores presidentes. Y pues ese puesto y ese lugar se lo ganó a pulso, con sudor, con esfuerzo, sudor y sangre, ¿no? Eh, Recorriendo un camino lejano de luchador, que empezó en la lucha social y que de alguna manera siento que aún en el poder se mantuvo de alguna manera del lado de la sociedad mexicana. Sin embargo, y dicho esto, yo incluso ya había llegado a hacer un análisis de su sexenio, así a grosso modo, me faltó hacer el análisis puntual, y más o menos quiero empezar a dar esto como un contexto hablando de los errores. ¿Por qué? Porque pues tampoco se puede del todo endiosar o exagerar o no nos podemos cegar tampoco en decir que todo fue perfecto. Insisto, la izquierda requiere sensatez y autocrítica, ¿no? Si no, nos perdemos en el camino. Creo que es muy difícil, ¿no? Que hoy, bueno, antes, durante y después se hable mal de López Obrador. Creo que la izquierda necesita hacer este recuento de daños de manera constante, ¿no? Y pues insisto, en este sentido, viene este comentario. Habiendo aclarado ya, sí, porque si me empiezan hablando así sin contexto van a decir, este es panista o prianista, ¿no? O libertario. Y pues todas estas tres últimas cosas que acabo de mencionar es lo que yo más critico y detesto. Entonces que se entienda, yo soy o apoyo, digamos, a la izquierda política eh, de México, pero además de Latinoamérica. Apoyo a la izquierda política de América Latina en general, ¿no? Entonces, aclarando esto ya, y para que no haya sesgo, o tanto sesgo al respecto, aclarado que soy de izquierda y aclarado que apoyé y sigo apoyando y reconociendo el legado de López Obrador, pues empiezo ahora sí a enunciar al menos, y solamente este comentario va a tener que ver con tres errores, con tres deudas políticas, con tres errores que yo considero que tuvo la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Empecemos ya de rápido, que hoy no me quiero extender demasiado. Primero que nada, podría empezar pues por el final. Y es justamente esto que estamos viviendo en estos mismos días, ¿no? Vamos, lo estamos viviendo en estos días, pero lo hemos estado viviendo en términos sensatos durante todo el sexenio, incluido el sexenio de López Obrador, y que por supuesto lo seguimos viviendo en el de Claudia Sheinbaum. ¿A qué me refiero? A los chingaqueditos expresidentes mexicanos, que nomás no hay forma, pues básicamente de aplacarlos. ¿Qué expresidentes mexicanos principalmente? Pues al menos creo que se puede enumerar muy fácil porque son los que más están chinga y jode. Y perdón que ocupe el léxico mexicano, ¿no? El argot mexicano, pero es que sí. Pues los dos más chingaqueditos está por un lado Felipe Calderón y por el otro Ernesto Cedillo, que bien se podrían dar la mano y un beso de piquito, pues porque más o menos terminan siendo igual de hipócritas, igual de falsos, igual de cínicos, ¿no? O sea,
son la misma gata pero revolcada, y por eso mismo, gracias a esos personajes, es que se terminó de bautizar al PRIAN como el PRIAN, porque justamente tenemos un expresidente nefasto del PAN, que es Felipe Calderón, y por el otro lado tenemos a otro expresidente nefasto, que es del PRI, que es Ernesto Zedillo, ¿no? Al final, pues es lo mismo, es el copy-paste, es la misma gata revolcada, nefasta, hipócrita, cínica, que no descansa. Y este sí creo, y lo digo que empiezo por el final porque, bueno, esto ha sido de manera constante, insisto, ya desde el sexenio de AMLO, pero es increíble, ¿no? El nivel de cinismo, por ejemplo, ahora de Ernesto Zedillo, por eso digo que empiezo al final, porque en estos días, desde la reforma judicial, ya lanzaba sus aseveraciones, desde que viene acá a los congresos con sus amiguitos, en sus summits, en sus congresos de negocios, con gente de negocios que al final son sus compadritos, a los que rescató seguramente desde el Fobaproa, en ese famoso rescate bancario donde creo que no solo en México quedó evidenciado este modelo privatizador, ¿no? Nefasto, saqueador, que se resume en la máxima de eh, socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, ¿no? Al final en esto se enmarca en gran medida este pensamiento tecnócrata, usurpador, de este tipo de políticos que eran, pues yo creo que, pues nada más ladrones de cuello blanco, ¿no? Al final del día, ¿no? Robando al ciudadano mexicano, y transfiriéndole deudas ajenas, bancarias, que hasta la fecha seguiremos pagando y seguirán pagando generaciones futuras, pagando deudas que no eran nuestras. Así, con la mano en la cintura, en la cintura, el señor Zedillo se fue a trabajar a las empresas gringas mismas que, pues básicamente ahí estaba el peine, ¿no? Ahí salía el peine donde te dabas cuenta que terminaba trabajando que para los ferrocarriles, que para Citigroup, en fin, un cínico sinvergüenza. Y lo digo de verdad, o sea, no es insulto, es una descripción, es más, creo que es de las descripciones más coherentes y precisas que puedes hacer sobre un expresidente, decirle a Ernesto Zedillo que es un cínico sinvergüenza. ¿Por qué? Porque hoy sale a hablar y a defender la democracia y a tachar de tiranía y de dictadura este mismo discurso prianista de siempre, de toda la vida, viniendo de este impresentable presidente que tuvimos, desafortunadamente, llamado Ernesto Zedillo, él hablando de democracia cuando en su sexenio ocurrieron masacres terribles, abusos de derechos humanos como en el caso de Acteal, el de Aguas Blancas, en fin. Por eso es que le queda la descripción de manera perfecta, como un cínico sinvergüenza. Ernesto Zedillo es un cínico sinvergüenza, ¿no? Ladrón, criminal, o sea, que vienen acá a quererse, de repente pensar que por su edad ya se pueden autoblanquear, ¿no? Y decir ya lo pasado, pasado, como ya José José, ya puedo venir a opinar, ¿no? Ya no quiero dar tanto contexto porque me voy a empezar a enojar, pero el punto es lo que aquí quiero llegar, porque empecé hablando de estos dos como ejemplos, de que al final son la punta del iceberg del error, de uno de los grandes errores que yo considero que tuvo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que fue además una promesa de campaña, que es la que yo no, digamos, le perdono tan fácil, porque al final a muchos nos convenció, entre muchas otras cosas que él habló, de hacer justicia, incluyendo a enjuiciar a los expresidentes de México. Cuando tiene esa oportunidad y momento, ser el momentum, porque en la vida y en la política no es la excepción, el timing es fundamental. Muchas veces he criticado eso de parte de López Obrador, por momentos creo que tuvo demasiado potencial y no lo supo aprovechar. Un potencial inédito, un potencial sui generis de apoyo social que yo creo que en la vida se va a volver a presentar en este país hacia una figura política. Él lo tuvo, él contó prácticamente con el apoyo social total. Si él decía que las nubes eran negras, le creíamos. Si un día salía y decía las nubes son rosas, le creemos y te apoyamos. A ese nivel, ¿no? De que si dices blanco es blanco, si dices negro es negro. Podía hacer básicamente su santa voluntad, y creo que si lo hubiera encauzado de manera inteligente, se pudo haber logrado mucho más.
dentro de estas cosas y este momentum, porque si hay un momentum, hay una inercia, hay un tiempo y un momento para a veces hacer las cosas, hay un tiempo y un espacio, que si no lo haces ahí ya se te fue la oportunidad. Y en esa inercia, cuando él pudo, creo yo, sin ninguna necesidad de convocar a una consulta popular, que fue lo que finalmente hizo el plebiscito, el referéndum para ver si se votaba con una pregunta además, creo yo, muy ambiguamente redactada, ¿no? Que si se enjuiciaban o no, ya ni me acuerdo cómo era la pregunta, ¿no? Para enjuiciar o no a los presidentes. A ver, ¿por qué hizo eso? No lo sé, no lo sé, pero sí sé que no debió de haberlo hecho, porque para eso se le votó. Se le votó para que no nos preguntara, se le votó para que actuara en consecuencia de sus mismas promesas de campaña. Y es que una sed, que insisto que venimos arrastrando desde hace años los mexicanos, es la sed de justicia. En gran medida esa sed de justicia está explicando también estas ansias de reformar el Poder Judicial que finalmente se logró, porque el mexicano tiene sed de justicia. Pero yo lo que sí siento es que es fundamental que en algún momento y pronto por fin se encarcele a un expresidente en México. Eso creo que va a ayudar muchísimo, de diversas formas, simbólicas, culturales, pragmáticas, de diversas formas políticas, económicas y sociales, en el entendido de ver que no cualquiera es intocable. Hasta hoy todavía se sigue sintiendo en México que hay gente intocable y se tiene que quitar esa misma concepción en la idiosincrasia mexicana para incluso abonar en la praxis, en la buena praxis ciudadana, a que hasta el mismo ciudadano de a pie se comporte mejor, porque muchas veces se cae en una especie de simplificación en decir, bueno, si a unos no les pasa nada y roban tanto, pues yo, ¿qué pasa si robo una manzana? Y lo peor es que luego a los que roban a la manzana, en verdad a ellos sí les cae todo el peso de la ley, y el que se roba medio país se muda a Madrid, se muda a Estados Unidos o a Israel, y no hay ley que los toque. No hay ley humana mexicana que los toque, a menos que los extraditen, pero pues de eso se encarga que no suceda Israel, ¿no? Entonces, es bien importante, es bien relevante esta cuestión de que, por favor, esperemos prontamente llegar a ver a un expresidente. Yo por quien voto primeramente, si me dieran a elegir, sería Felipe Calderón, sin duda va primero, pero que veamos eso concretarse, porque, insisto, lo viene prometiendo incluso el propio López Obrador desde su sexenio. Ahora está la pregunta, ¿por qué convocó a esto? No tengo ni idea. ¿Qué puedo llegar qué hipótesis puedo llegar a elaborar? Bueno, que tal vez él empezó a detectar que no era tan fácil como él creía, que tal vez se le podía complicar el gobierno, la gestión. Yo no sé por qué no lo hizo, insisto, aprovechando la propia inercia social que vamos. Yo, lejos de sentir que hubiera quedado debilitado su gobierno, yo creo que hubiera salido aún más fortalecido. Sospecho que al final, porque se me hace demasiado sospechoso y suspicaz, perdón, esta cuestión de pues una especie de amnistía, que al final él mismo dijo, yo no quiero enfocarme en resentimientos y rencores, pasa. Yo dije, pero es que ¿cómo? O sea, al final, ¿cómo vas a aplicar la justicia si no volteas también a ver el pasado, ¿no? ¿Cómo vamos a honrar esa memoria histórica si no volteamos a ver a las víctimas de nuestro pasado? Sería casi como igual de criminal olvidarlas, ¿no? Tirarlas en el olvido simplemente por decir ya el pasado pasado. Y además creo que es abonar a la complicidad de una eterna mala praxis de la no impartición de justicia sistemática en nuestro país. No lo hizo. Primer gran error de Andrés Manuel López Obrador, en el tiempo, en el espacio, en el momentum indicado, en el momento en que se podía hacerlo sin demasiado esfuerzo. Ahora, ¿qué podría quedar ahí como de bueno? Tal vez por eso puede ser que no se haya podido del todo. Bueno, pues está la hipótesis válida en decir, a ver, tal vez él incentivaba esto, pero al final había un poder judicial, que es el que hoy estamos reformando justamente, que lo hubiera impedido, ¿no? Que hubieran movido cielo, mar y perdón, no doy una. Cielo, mar y tierra para que eso no ocurriera. Puede ser. Es lógico también. Es lógico entendiendo pues también que este Poder Judicial, bueno, defiende todavía hoy a criminales y a empresarios que no pagan sus impuestos, como Salinas Pliego, como perros defendiendo con los dientes, ¿no? El hueso. Entonces,
Sí, pues también pudo haber sucedido eso, pero al final yo creo que pues el peso que tenía López Obrador, a ver, a lo que voy es, esta reforma judicial que se está aplicando hoy creo que también se pudo haber realizado en su sexenio, y ya ahorita estaríamos hablando de que pues ya hubiéramos adelantado unos cuantos años en ya haber contado con un nuevo poder judicial. Ahorita apenas vamos a empezar eso y ya pues estamos perdiendo tiempo. En fin, es la única justificación que se podría pensar, ¿no? O sea, que al final los metieran a los expresidentes y el Poder Judicial pues alargara los procesos, al final del día no hubiera nada, ¿no? E impidieran todo tipo de impartición de justicia en contra de los expresidentes. Ahora esperemos que con Sheinbaum y con este nuevo proceso judicial que ya se llevará a cabo a la vuelta de la esquina, estamos ya a un mes de distancia del 1 de junio de las elecciones judiciales. Yo lo que espero mínimamente es que pues por eso estamos reformando el Poder Judicial. A la brevedad se empiecen a tocar los casos que estaban pendientes, pero ya. O sea, es que no puedes tardar tanto tiempo. O sea, hay muchas cosas que están ya no pendientes, son urgentes. Y sí metería estas cuestiones de enjuiciar a los expresidentes, pues porque es algo que llevamos pendiente, insisto, desde que México existe, creo yo, ¿no? Así que creo que y espero que este proceso judicial sea para eso y sea en ese sentido. Si no, la verdad es que no entiendo cuál es el punto final, si vamos a quedar pues con las manos cruzadas haciendo lo mismo que estábamos haciendo con el anterior Poder Judicial. Yo espero que al minuto uno de contar con un Poder Judicial conformado, pues se empiecen a percibir los cambios y este tipo de cambios. Es más, creo que sería una muy buena bandera inicial de salida empezar enjuiciando a un expresidente de México para que justo los que están abajo pues se cuiden y digan, ah cabrón, ahora sí se va a empezar a aplicar la ley en México, ¿no? De a poco, porque obviamente este proceso va a llevar a tiempo, ¿no? Y no se cambian las cosas de la noche a la mañana, pero por eso digo, creo que se empezaría con el pie derecho, pues empezando a enjuiciar a un expresidente de México, como por ejemplo, por darles una buena idea, al criminal narcopresidente real y comprobado de Felipe Calderón. Ese creo que es uno de los primeros errores, grandes errores de Andrés Manuel López Obrador. Esperemos que ahora en este proceso con Claudia Sheinbaum, y creo que le vendría algo similar, lejos de debilitar el gobierno de Sheinbaum. Si ella, además siendo mujer, creo que sería una maravilla, emblemática, histórica, creo que hasta nos generaría las lágrimas que no solo sea la primera presidenta mujer de México, sino que sea una mujer la que mete en la cárcel a estos impresentables, miserables, sinvergüenzas expresidentes mexicanos. Sería poético prácticamente que esta presidenta metiera a todos esos sinvergüenzas expresidentes mexicanos, ¿no? Ahora, segundo error de Andrés Manuel López Obrador, creo que tiene que ver con la organización del partido. De nuevo, creo que le está pasando ciertas pendientes importantes a Sheinbaum, le dejó ciertas cargas importantes, cosas que arreglar. Hoy no hablaré de muchas de esas, solamente me limito a hablar y de rápido del tema de la organización. ¿A qué me refiero con organización? Lo he estado comentando varias veces. Creo que al final López Obrador fue el iniciador de esta llamada Cuarta Transformación, sin embargo creo que pasó este fenómeno similar a Miguel Hidalgo Morelos, ¿no? Miguel Hidalgo fue el iniciador de la independencia, pero al final el que termina organizando y dándole estructura y sentido, pues es Morelos. En este caso creo que está pasando algo similar. Obrador es el iniciador, pero digamos que incluso en su propio partido, pues no hay organización, ¿no? Hoy mismo él nunca se preocupó realmente por organizar ni las bases, ni las partes medias. Si las cúpulas están como buitres por momentos, queriéndose comer los ojos entre ellos, pues imagínate si las cúpulas a veces estaban así, ahora imagínate de las cúpulas y luego las partes intermedias y luego las bases. O sea, creo que todavía falta organización, y esa falta de organización que hizo falta, por ejemplo, ¿a qué me refiero con organización? También a una especie de limpia del partido de Morena. O sea, hay muchos elementos de Morena que ya sabemos que son corruptos, que son impunes, que son prianistas, que son traidores. O sea, hay una cantidad enorme de víboras dentro del partido de Morena, y creo que no se han generado protocolos, procesos, procedimientos para hacer pues un partido de Morena mucho más digno, ¿no? Yo entiendo que por alianzas a veces era necesario. El propio Obrador creo que decía la frase esta que la política es elegir, creo que entre
inconvenientes, ¿no? Algo así decía es elegir entre inconvenientes. Bueno, sí, pero tampoco te pases de inconvenientes, ¿no? O sea, llega un punto en donde creo que se había que depurar y limpiar y filtrar. Creo hoy más que nunca que, bueno, Morena ya consolida el poder. Insisto, hoy que Morena concentra el poder casi total, pues sería un muy buen momento para que por fin se empiece a limpiar y a depurar el partido de Morena, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justamente hoy estamos viendo los efectos de no haberlo hecho con tiempo y creo que también se pueden empezar a pagar facturas muy caras. Morena creo que sigue un poco confiado, ¿no? De que tiene mayorías y demás, pero al final, y yo ya lo he dicho, o sea, es muy sencillo, es totalmente predecible, es más, ya está ocurriendo, ya no necesitas predecirlo, pues que van a venir divisiones y traiciones en el partido de Morena y que al final pues van a salir sus verdaderos rostros de los que están ahí por intereses y no por convicción genuina, y al final pues eso generará el autosabotaje, el canibalismo interno y al final pues podría poner en riesgo el propio futuro de esta llamada cuarta transformación, porque creo que por momentos están dormidos en sus laureles con un exceso de confianza pensando que ya la tienen segura y la tienen ganada, y creo que se puede llegar a repetir cosas como las que les pasó le pasó al PRD, que por cierto ya perdió su registro. Enhorabuena, ¿no? Gracias al cielo ya por fin el PRD perdió su registro, pero no olvidemos que el PRD justamente empezó a decaer a partir de las divisiones internas, de estas faunas internas que tienen los partidos, y tendrá que tener cuidado Morena de que no le pase exactamente lo mismo, ¿no? Que no vengan unos nuevos chuchos morenos a querer venir a dividir al partido, que ya se está viendo, ¿no? Ya lo ya he hablado al respecto, incluso ya he hablado del caso de Monreal, he hablado del caso de Adán Augusto, que por momentos parece que traen sus propias agendas y hacen lo que quieren, y que por momentos no van en la línea que plantea la doctora presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Así que bueno, por eso digo que esta organización es fundamental porque se empezará, primero que nada, a detectar a partir de las elecciones intermedias en el 2027. Y pues ya no te cuento las presidenciales, ¿no? Ahí ya está cantado, creo que pues el versus entre Marcelo Ebrard y Noroña, si es que Noroña pues sobrevive todos estos embates que ya hasta su propio partido o su ex partido del trabajo, pues ya ellos mismos están peleando. Entonces es curioso porque siento que están empezando demasiado prematuramente estas ansias y ambiciones de poder de muchos, y siento que pues demasiado se pueden estar perdiendo en el camino, y dentro de eso que se puede perder, pues se puede perder tal cual el sentido y el destino y la esencia de lo que se supone que representa Morena, que al final nunca terminó de ser redondeada. Por eso digo, creo que hasta la organización hubiera sido correcto, porque hay un buen sector de la población, y me incluyo, que por momentos decimos, oye, ¿y ese elemento de Morena qué carajos está haciendo ahí? Yo, por ejemplo, siempre lo estoy diciendo de Monreal o de Adán Augusto, ¿no? A mí no son políticos que precisamente me parezcan dignos para estar dentro de Morena, pero ahí están. Y hay peores casos, ¿no? O sea, en prácticamente todo el partido donde dices, a ver, por cierto, cabe decir, y no disminuyo, hay creo que extraordinarios elementos en el partido de Morena que creo que salvan a Morena y la mantienen a flote. Son muchos elementos, afortunadamente. Pero, insisto, hay también otros elementos que deberían de depurarse, removerse, limpiarse para que tengamos una congruencia de partido y que eso abone a la confianza ciudadana, ¿no? De alguna manera vuelva legítimo y pues de alguna manera genere esta confianza ciudadana que es pues tan importante para la propia legitimidad del partido de Morena y su subsistencia y su futuro y subsistencia básicamente. Ese problema también se lo heredó Obrador por completo, porque insisto, realmente Obrador como que más bien metió a todos los animales como el arca de Noé, ¿no? Metió a priistas, expriistas, a quien quiso, así como quien quiera, órale, vénganse al arca de Noé, pero ya luego no sabemos quién sí es y quién no es y quién sí es. O sea, mal chiste, pero parecía más bien ese tipo de mezcla que hizo Obrador, sin filtro, y bueno, evidentemente esos problemas derivados de hacer una especie de arca de Noé morenista, pues ahora pueden empezar a generar demasiados problemas, ¿no? Ahora ya por último, hablo de el tercer error que considero de AMLO, muchas veces dentro de su discurso, que solía ser muy elocuente e inteligente la mayoría de las veces, muy preciso, sabía utilizar los símbolos, a ver, nadie le va a discutir la retórica de Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco creo que se puede decir que era perfecta, ¿no? En muchas ocasiones creo que también hablaba ocurrencias,
decía cosas innecesarias, se excedía o se limitaba. Bueno, pues es humano, ¿no? Al final, precisamente López Obrador no era un mesías, pero sí creo que fue un gran político y nos demostró ser un gran ser humano, pero al final, pues también tenía sus defectos y dentro de esos defectos discursivos creo que a veces hablaba de más o de menos. Por ejemplo, esto que tanto le están criticando ahora, ¿no? Que cuando decía, por ejemplo, que iba a haber un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, me parece que era, ¿no? Pues sí, cuando me dicen eso es que digo, pues es que tampoco lo voy a defender en esas ocurrencias. Es que también, ¿por qué decía eso? Ya no sabía si le gustaba estarle picando las costillas, ¿no? O sea, a los preanistas o a nosotros mismos, porque yo decía, es que ¿por qué dices esas cosas, no? O sea, no, sin fundamento, creo que tampoco es algo como para que puedas estar jugando o burlando o agarrando a broma, ¿no? Porque hay gente que está sufriendo precisamente por no tener un buen sistema de salud. Hay personas, digo, es el ejemplo que ocupan los prianistas todos los días, pero al final es real. O sea, en el sistema de salud hay personas que se atienden de cáncer, hay personas que se atienden de enfermedades crónicas, hay personas que se están atendiendo N cantidad de enfermedades y no es algo que puedas ocupar para bromear ni para burlarte. Entonces, por donde yo le vea, ya sea tomando en serio su declaración o tomándola en broma, me parece una declaración desafortunada. Más aún si eso no es un hecho, o si ni siquiera creo que era una promesa de campaña. No sé, o sea, de esas cosas que no te explicas de dónde le vino a declarar semejantes ocurrencias, le pasaba. Vamos a decir que tampoco era tan raro que de vez en cuando, insisto, dentro de su buen discurso, pues cometiera este tipo de errores. Otro caso, y este es realmente con el que termino, o sea, este es el tercer error, es justamente cuando él hablaba muy seguro de sí mismo, convencido diciendo que para él el pueblo mexicano pues era un pueblo sabio. Yo realmente nunca me debo a la complacencia ni al criterio ajeno ni al qué dirán, entonces yo siempre tengo esta libertad de defender mi verdad, en el sentido de que, a ver, yo no soy un queda bien y a mí me da igual decir lo que yo siento, y lo que yo pienso y siento es que el pueblo mexicano no precisamente es sabio. En otras palabras, yo estoy en desacuerdo con esa aseveración que hace o hizo López Obrador en su momento. Al final, político al fin, político al fin al final, o sea, pues eso diría un político, ¿no? Un político que le habla al pueblo y que pues en su calidad de presidente pues quiere la simpatía del pueblo. Yo diría, creo que el pueblo a veces también necesita que le digan la verdad, ¿no? O sea, necesitas realmente que a veces al pueblo ponerle un espejo, con todo lo que eso implique, pagando el costo de la verdad, porque la verdad nadie la quiere escuchar, ¿no? La verdad no es amable muchas veces, pero es necesaria. Y yo creo que, pues esa es una mentira. El pueblo, yo creo, por eso digo yo creo, cada quien tendrá su idea. Yo creo que el pueblo no es sabio. De hecho, las masas, si hablamos en general, no solo en México, las masas, pues no son inteligentes, desafortunadamente, por diversas razones, estructurales, económicas, políticas, educativas, sociales, pero al final, en resultado, tienes que las masas no son críticas, no son inteligentes. Ese ha sido el sueño de muchos que tenemos, muchos que incluso participamos como educadores, docentes. Yo me declaro uno de los que más quisiera que esa frase que dice AMLO fuese real. Es más, yo por momentos siento que una parte de mi propósito social tiene que ver con educar al pueblo. Y desde esa posición yo entiendo que hay que intentar educar al pueblo porque el pueblo no nació siendo sabio. Y tampoco tienes la garantía de que cuando crezcas se vuelva y se convierta en un pueblo sabio por añadidura, nomás por crecer y por vivir. En muchas ocasiones necesitamos mucho más, y más en estos tiempos de posverdad. Ya hablaré de la posverdad, pero en estos tiempos de posverdad, más inteligencia artificial, más infodemia, estamos en verdad en riesgo de que ya no solo sea un pueblo sabio, sino que sea un pueblo sumamente pendejo. Y es que de alguna manera hemos parecido también al pueblo pendejo. Y sonará insultante, y no es que yo me sienta un erudito, porque yo también nací pendejo, y uno se va quitando con esfuerzo y con educación, si tiene suerte, lo pendejo con el tiempo. Hay que ser muy francos en este aspecto. Yo no me estoy quitando de ahí, no estoy yo poniéndome en una torre de marfil, no. Lo que sí creo, desde lo que he aprendido y desde lo que intento a nivel
docente incluso, educativo. Es más, muchas veces hago estas cosas no para ser youtuber, yo lo he llegado a decir varias veces, sino para tratar de abonar a la conciencia colectiva, a la conciencia social, que sí muchas veces creo que está en total y absoluta decadencia, más además en estos tiempos que podríamos ser mucho más inteligentes utilizando las tecnologías, parece que vamos al revés, vamos involucionando en el conocimiento, en el pensamiento crítico, en el criterio, en el juicio, en el discernimiento, y eso me preocupa, porque al final, insisto, el pueblo se la puede creer. Ahora, yo no digo que, pues así como, porque a veces incluso la sabiduría no forzosamente tiene que ver con la educación o lo académico. El pueblo, yo respeto los saberes del pueblo, sean los que tengan, pero también creo que debemos de abonar a elevar el conocimiento. Por ejemplo, acercar a la ciencia al pueblo. Es algo que es un esfuerzo que yo creo que se intentó con algunos, por ejemplo, Lázaro Cárdenas cuando llegó a crear el Instituto Politécnico Nacional, cuando se creó la Universidad Nacional. En general, las universidades públicas fueron grandes proyectos, pero que al final siento que no se terminó de concretar, acercar la ciencia al pueblo. Que el pueblo termine pensando más con ciencia que con fe. Y es que al final siento que todavía el pueblo mexicano que piensa y cree más con la fe que con la ciencia. Y es así porque no es que esté mal, es que creo que les debimos y debemos todavía de presentar la opción de la ciencia, sin que tengan precisamente que renunciar a sus respectivas fes, de la que sea, ¿no? Pero el punto de riesgo es que, insisto, creo que nunca se pudo conectar estos mundos para el pueblo mexicano, y creo que todavía una deuda enorme pendiente, y yo ya lo había incluso analizado sobre el sexenio de AMLO. Creo que la cuarta transformación se debió de haber sobre todo consolidado tomándose en serio la educación en México, acercando a la ciencia más allá del adoctrinamiento, que eso por momentos no nos sirve. Necesitamos un criterio, una sociedad crítica, con criterio, no adoctrinada, sino lista para dudar de todo, cuestionarlo todo y generar su propio pensamiento. Pero de eso, hablarlo así me parece utópico, y por eso también me parece un tanto insensato decir que el pueblo es sabio cuando no lo es, cuando más bien hay que decir ignoramos pero dejaremos de ignorar, ignoramos pero haremos los esfuerzos por aprender. Creo que esa es una postura mucho más sensata. Hoy ignoramos pero mañana nos volveremos sabios. Creo que esa era una frase más precisa. Hoy ignoramos pero mañana seremos sabios. Porque asumir que de inicio somos sabios, pues creo que nos va a acercar más hacia la ignorancia y hacia la arrogancia, además de creernos sabios cuando no lo somos. Una especie de Dunning-Kruger colectivo, una especie de Dunning-Kruger mexicano. Y eso es lo que yo no acepto, ¿no? Que pues al final yo entiendo que los políticos engañan a los pueblos. Yo sé que tal vez en este caso igual y Obrador no quería precisamente utilizar esto para el engaño, para engañar a México, pero creo que esa imprecisión abona más bien justamente a la falta de entendimiento profundo que tenga que hacernos conscientes de la urgencia de educarnos. No importa si es una universidad o si es simplemente tú agarrando un libro o los libros que tú quieras, o ya en estos tiempos un joven que quiere utilizar la inteligencia artificial. Hay muchos medios para acercarnos al conocimiento, hacia la ciencia, más en estos tiempos. Pero insisto, vamos en reversa. Y eso es preocupante. Porque en estos tiempos que se avecinan, donde tendremos justamente que contar con pensamientos críticos, con capacidad de discernimiento, con buen criterio, con buen juicio, y si se pudiera, con un pensamiento científico, pues desafortunadamente creo que estamos sumamente alejados de eso. Y eso creo que puede llegar a ser un lastre eterno para el pueblo de México. Por eso creo y termino diciendo, hoy ignoramos, pero mañana tenemos la posibilidad de ser sabios. Esperemos que el pueblo de México eventualmente se vaya dando cuenta de esta necesidad humana, entendiendo más allá de la educación que muchas veces se quiere ver nada más como un medio de lucrativo, que eso ya venció, eso ya no es vigente desde hace muchas décadas. Antes de que llegara la inteligencia artificial, muchos todavía pensaban, oye, ¿cuánto voy a ganar para hacer esto? La educación la tenemos que ver como una oportunidad de ampliar los horizontes de nuestras mentes. Y eso es invaluable. El simple hecho de abrir un libro, de leer, de aprender a escribir, creo que son cosas que pueden abrir tu mundo de maneras que no alcanzas ni siquiera a imaginar.
es básicamente hacernos dueños de nuestras propias mentes en tiempos en donde otros se quieren hacer dueños de nuestras propias mentes. Otros quieren domesticar nuestras mentes, adoctrinar nuestras mentes, privatizar nuestras mentes. Hoy tenemos que blindar nuestras mentes con sabiduría. Por eso insisto, esperemos que el pueblo de México entienda pronto la urgencia y la necesidad de realmente convertirnos en eso que creyó López Obrador, en un pueblo sabio. Y eso no solo será bueno para uno mismo, sino será bueno para el colectivo, para nuestro país, para nuestra comunidad, para nuestro hogar. Así que con esto termino, son los 3 grandes errores políticos de López Obrador, las 3 deudas políticas de López Obrador, y seguiré hablando sobre los errores de López Obrador de esta manera, para más o menos saber, y con esta misma sensatez y autocrítica que requiere la izquierda, pues por dónde están las áreas a mejorar, porque muchos pueden pensar que es criticar por criticar. No, se critica el error para saber justamente en dónde tenemos que mejorar.